Bienvenidos a otro episodio más de Sionismo, una identidad. Un podcast donde exploramos la relación milenaria del pueblo judío con la tierra de Israel y cómo esa tierra ha moldeado la identidad judía a lo largo de la historia. Hoy vamos a hablar de la Guerra del Sinaí, conocida en Israel como Mitzvah Kadesh, la Operación Kadesh, y en el mundo árabe como la agresión tripartita. En Occidente se la recuerda como la Crisis de Suez. Fue una guerra corta, que se desarrolló entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 1956, y que enfrentó a Israel, Francia y Gran Bretaña contra Egipto. El trasfondo de esta guerra combina causas de seguridad directa para Israel con una crisis internacional generada por la nacionalización del Canal de Suez por parte de Gamal Abdel Nasser. Para Israel, las razones eran tres. La primera, los ataques de los Fedayín. Entre 1951 y 1956, aproximadamente 300 israelíes murieron en ataques de infiltrados armados desde Gaza y Egipto, con apoyo directo del ejército egipcio. Estos ataques golpeaban aldeas agrícolas, carreteras y ciudades dentro de Israel. Varios de ellos se recuerdan por su crueldad. En 1953, un escuadrón lanzó una granada en una casa en Yehud y mató a una madre y sus dos hijos pequeños. En 1954, en la masacre de Ma'ale Akrabim, 12 civiles que viajaban en un autobús fueron asesinados en el Paso de los Escorpiones, incluyendo mujeres. En 1956, durante el rezo en una sinagoga en Kfar Jabad, milicianos abrieron fuego contra decenas de niños, matando a 5 de ellos junto con su maestro e hiriendo a 20. Ese mismo año, en el desierto del Negev, 10 Fedayín emboscaron vehículos civiles y asesinaron a 5 trabajadores israelíes. Estos ataques buscaban sembrar terror en la población civil y desestabilizar los asentamientos fronterizos. Israel respondió con operaciones de represalia, la más conocida poco antes de la guerra fue la de Aliyah, el 10 de octubre de 1956. Pero ni siquiera estas operaciones lograban poner fin al terrorismo. La segunda razón fue la violación sistemática de la libertad de navegación. En 1951, Egipto cerró el Canal de Suez a los barcos israelíes. En 1953, bloqueó el paso de los estrechos de Tirán, cerrando el puerto de Eilat. En 1955, amplió el bloqueo también al espacio aéreo de los estrechos. Estas acciones eran contrarias al derecho internacional, pero los esfuerzos diplomáticos de Israel no tuvieron éxito. Incluso en 1955 el gobierno discutió si actuar militarmente para abrir los estrechos, pero decidió que el momento no era oportuno. La tercera causa fue el desequilibrio militar. En septiembre de 1955 Egipto firmó un acuerdo de armas con Checoslovaquia, que en realidad era suministro soviético. Recibió tanques T-34, aviones MiG y artillería pesada. Esto cambió el balance militar de la región en contra de Israel. Además, Egipto formó un comando militar conjunto con Siria, y poco antes de la guerra se sumó Jordania. En Israel se temía que, en caso de oportunidad, las fuerzas árabes coordinaran un ataque para intentar destruir al país. A estas causas se sumó la nacionalización del Canal de Suez por Nasser el 26 de julio de 1956, que buscaba financiar la presa de Asuán. Estados Unidos se había retirado de financiar el proyecto, y Nasser respondió nacionalizando el canal. Gran Bretaña y Francia, principales afectados, comenzaron a planear una acción militar para retomar el control. En paralelo, Francia estrechó su cooperación con Israel. En junio de 1956 firmaron el acuerdo llamado GIOT, por el cual Israel recibió 200 tanques AMX-13. En octubre firmaron otro acuerdo más grande, llamado SUS, que entregó a Israel 100 tanques Super Sherman y 200 transportes blindados. El 22 al 24 de octubre de 1956, en la conferencia de Sèvres, cerca de París, Israel, Francia y Gran Bretaña acordaron un plan conjunto. Según este plan, Israel atacaría el Sinaí el 29 de octubre. Al día siguiente, Londres y París emitirían un ultimátum a Israel y Egipto, exigiendo que ambos retiraran sus fuerzas a 10 millas del canal. Egipto rechazaría, lo que justificaría la intervención anglo-francesa. Francia prometió apoyo aéreo a Israel. Israel ya tenía sus planes militares preparados. El cuerpo blindado había sido reorganizado por Haim Laskov, y por primera vez se formarían divisiones completas de maniobra. La División 38, al mando de Yehuda Wallach, avanzaría por el eje central. La División 77, al mando de Haim Laskov, avanzaría por el norte.
La Brigada Paracaidista 202, junto con el Batallón 890, actuaría en el área del Paso Mitla. La Brigada 11 tenía como misión conquistar la Franja de Gaza. La Brigada 9 avanzaría hacia Sharm el-Sheikh. También participarían la Brigada 7 y la 27, ambas blindadas, además de brigadas de infantería como la 10. El 29 de octubre al caer la tarde, el Batallón Paracaidista 890 fue lanzado al este del Paso Mitla. Esta acción buscaba crear la apariencia de una operación de represalia amplia y dar la excusa a Gran Bretaña y Francia para intervenir. La Fuerza Aérea Israelí cortó las líneas telefónicas del Sinaí, inutilizando el sistema de comunicación egipcio. La Brigada 202 avanzó por tierra y tomó Kuntila, Atamed y Nakl, para luego unirse con los paracaidistas en Mitla. El 30 de octubre, los paracaidistas se habían reunido en la zona de Mitla. Ese mismo día, la División 38 comenzó a avanzar hacia Abu Gheilah, mientras la División 77 lo hacía hacia Rafah y el Arish. La Brigada 11 se preparaba para Gaza y la 9 inició su movimiento hacia el sur. Esa tarde, Gran Bretaña y Francia emitieron su ultimátum, que Israel aceptó pero Egipto rechazó. El 31 de octubre y el 1 de noviembre, la Brigada 7 tomó Abu Gheilah, la presa de Rubaifa y Jabal Libni, avanzando hacia Bir Hassana. La Brigada 10 fracasó en Yumen Ketev, y también falló la Brigada 37, cuyo comandante murió en combate. Finalmente, los egipcios evacuaron el área. En el Paso Mitla, los paracaidistas se enfrentaron a un batallón egipcio atrincherado en cuevas. Tras 14 horas de combate, murieron 38 paracaidistas israelíes y unos 200 egipcios. Ese mismo día, británicos y franceses comenzaron a bombardear aeródromos en Egipto. En el norte, la Brigada Golani y la Brigada Blindada 27 rompieron las defensas de Rafah, tomaron el Hirari y llegaron a las afueras de El Arish. El 2 de noviembre, la Brigada 7 tomó Bir Jaffa y avanzó hasta 15 kilómetros del canal, asegurando control israelí prácticamente hasta la línea del canal de Suez. La Brigada 27 capturó El Arish y continuó hacia el canal. La Brigada 9 alcanzó Dab. Paracaidistas ocuparon Atur en la costa occidental del Sinaí y avanzaron hacia Ras Sudar y Sharm el-Sheikh. La Brigada 11 ocupó el norte de la Franja de Gaza. El 3 de noviembre, la Franja de Gaza estaba completamente bajo control israelí. La Brigada 9 siguió avanzando hacia Ras Nazrani, con apoyo de la Marina israelí que le suministraba combustible y municiones. Los paracaidistas tomaron Ras Sudar y Atur. El 5 de noviembre, la Brigada 9 llegó a Sharm el-Sheikh y lo conquistó, mientras los paracaidistas llegaban desde el oeste. El Sinaí entero quedó bajo control israelí. La Fuerza Aérea Israelí tuvo un papel central, comenzando con el corte de comunicaciones, luego destruyendo columnas egipcias, apoyando directamente a las brigadas terrestres y evacuando heridos. La Marina protegió las costas y el 31 de octubre capturó la fragata egipcia Ibrahim al-Abal, que había atacado Haifa. La nave fue incorporada a la Marina israelí como INS Haifa. Militarmente, Israel logró derrotar a Egipto en menos de una semana. El país controló todo el Sinaí y la Franja de Gaza, aseguró Sharm el-Sheikh y abrió el estrecho de Tirán, garantizando acceso marítimo a Eilat. La guerra también demostró la capacidad de los blindados israelíes. Las brigadas 7 y 27 fueron decisivas, confirmando que el arma blindada debía convertirse en el eje de la doctrina militar israelí. Diplomáticamente, la situación fue distinta. La presión de Estados Unidos y la Unión Soviética obligó a Israel, Gran Bretaña y Francia a retirarse. En marzo de 1957 Israel se retiró del Sinaí, aunque con garantías, se desplegó la Fuerza de Emergencia de la ONU, UNEF, en la frontera, y se aseguró la navegación por el estrecho de Tirán. Para Israel, la guerra fue una victoria militar contundente. Para Egipto, fue una derrota en el campo de batalla, pero una victoria política que reforzó a Nasser en el mundo árabe. Para la región, la crisis marcó el declive de Gran Bretaña y Francia como potencias coloniales, y consolidó a Estados Unidos y la Unión Soviética como árbitros en Medio Oriente. La reflexión final es que la guerra dejó un contraste claro. En el plano militar, Israel demostró superioridad operacional, movilidad y capacidad de coordinación con grandes potencias. Las fuerzas blindadas y paracaidistas lograron victorias rápidas y profundas. En el plano político, sin embargo, Israel comprobó que ninguna victoria militar podía sostenerse sin respaldo internacional. La presión de las superpotencias determinó el desenlace diplomático más que los resultados en el campo de batalla. Así,
El conflicto mostró dos lecciones duraderas, que Israel podía confiar en su ejército para garantizar su seguridad inmediata, pero también que en el sistema internacional de la Guerra Fría, el país necesitaba apoyos externos y aceptar compromisos que limitaran los logros militares. Este fue el episodio sobre la Guerra del Sinaí de 1956, un conflicto que demostró la capacidad militar de Israel, pero que también mostró las limitaciones políticas de la época y la presión internacional en plena Guerra Fría. Nos escuchamos en el próximo episodio.